Buenos días, soy José Sanín, soy ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal. Agradezco a la FECOLSOC la invitación a participar en el Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología. Primero debo decir que no tengo ningún conflicto de intereses para los datos que les voy a presentar y debo también decirles que parte de lo que se presenta acá es la experiencia de nuestro grupo en la Clínica Universitaria Bolivariana y en Medicina Fetal Clínica El Rosario. Yo creo que para todos los que estamos acá escuchando este webinar o este congreso, nos queda muy claro el espectro de la enfermedad cuando es severa. Cifras tensionales muy altas, mayores de 160 a 110, síntomas visuales, proteinuria masiva, en algunos casos falla renal y en casos mucho más complejos la eclampsia, enfermedad cerebrovascular. Yo creo que es muy fácil hacer un diagnóstico cuando está todo el espectro completo, pero en algunos casos entran las controversias y la controversia muy probablemente ocurre cuando uno se enfrenta a casos como este, una paciente primigestante que tuvimos hace ya unos 10, 11 años, que nos puso a voltear mucho, primi, antecedente de una infertilidad, un embarazo in vitro, y llegó con un embarazo a las 27 semanas por cefalea intensa, edemas y cifras tensionales elevadas de 160 a 100, 160 a 100. Y la pregunta que uno se plantea es la misma que todos ustedes están planteando y es, ¿qué hacer? Tiene apenas 27 semanas, tiene claramente síntomas de severidad, una sistólica elevada y una cefalea intensa. Pero la pregunta es, ¿será mejor que esperar o no? Y la respuesta pues es dudosa y acá la vamos a presentar. Pero en nuestro hospital o en nuestras clínicas, digamos que hemos tratado de buscar el manejo expectante de pacientes con preeclampsia severa lejos del término y acá parte de lo que les voy a presentar es esa evidencia. Esta paciente estuvo 5 días en manejo expectante. Inicialmente las pruebas de laboratorio eran normales, pero la paciente se tornó severamente hipertensa a pesar de estar con dos antihipertensivos y se decidió finalizar por cesárea. La señora hizo un edema pulmonar en el posparto y salió de la UCI sin ninguna secuela y el niño pesó 750 gramos con un Apgar adecuado y estuvo 82 días en la UCI neonatal y a la fecha está vivo y sin secuela. Generalmente la madre nos lo lleva ya al hospital para que veamos cómo va de bien, ya con 10, 11 años. Sin embargo, la pregunta es esta, ¿será que si hubiéramos sacado si hubiéramos terminado ese embarazo hace 5 o 6 días que hicimos de manejo expectante, el pronóstico perinatal y el pronóstico materno hubiera sido igual? ¿Será que expusimos demasiado a la madre eh, y la llevó a hacer un edema agudo de pulmón y a estar en cuidado intensivo? Entonces yo creo que ese es uno de los cuestionamientos que uno se hace cuando está tratando de identificar si hacer o no manejo expectante. Siempre todos ustedes tienen que mirar cuál es la situación de su sitio donde trabaja. Si usted trabaja en un hospital de un nivel 1, un nivel 2 o un nivel de referencia donde hay mucha preeclampsia lejos del término. Y yo creo que acá esto nos lo demuestra claramente esta tabla, donde se ve que la tasa de partos prematuro es alta, pero cuando uno revisa esta estadística de los partos prematuros que ocurrieron en estos años, el 54% fueron partos prematuros iatrogénicos porque la mamá tenía preeclampsia severa o restricción de crecimiento. Esto nos está hablando de que en mi hospital o en mi clínica probablemente la principal causa de prematuridad sea la preeclampsia. Y si estamos hablando de prevención del parto prematuro, pues tenemos que hablar entonces también de prevención de la preeclampsia y como les ha mencionado en algunas otras conferencias, probablemente la utilización de la aspirina a dosis de 150 miligramos en casos seleccionados puede ser una muy buena alternativa para tratar de disminuir estos partos prematuros extremos pretérmino. Entonces, hay mejor dicho, hay muchas preeclampsias, pero las podemos dividir en las preeclampsias de inicio temprano, a las cuales nos vamos a referir en esta conferencia, y las preeclampsias de inicio tardío. Las de inicio temprano generalmente cursan con restricción de crecimiento, tienen lesiones placentarias oclusivas, la patología de la placenta es muy diferente a la otra, hay disminución de la oxigenación fetal, hay mayores complicaciones maternas y mayores complicaciones a largo plazo. La preeclampsia de inicio tardío generalmente
son pacientes con mayor síndrome metabólico, generalmente son más obesas, tienen algún grado de disfunción diastólica y su capacidad de la oxigenación de la placenta es cercana a la normal. Es muy importante diferenciar esto porque como factor de riesgo, tener una preeclampsia de inicio temprano es mucho mayor en un siguiente embarazo que tener una preeclampsia de inicio tardío. Y también se ha visto que las que tienen preeclampsia de inicio temprano, a largo plazo, es más probable que sean hipertensas que las que tienen preeclampsia de inicio tardía, es decir, en la vida futura. Uno de las cosas que han cambiado en los últimos años y que es muy importante y es la definición de preeclampsia. Clásicamente habíamos dicho hipertensión más proteinuria después de la semana 20. Hoy por hoy se habla de hipertensión más disfunción endotelial después de la semana 20. Esa disfunción endotelial incluye, por ejemplo, tener usted la presión alta y las plaquetas bajas o las enzimas hepáticas elevadas. Y ya no es necesario hacer proteínas en orina de 24 horas para tener el diagnóstico confirmado. Nosotros sí que lo seguimos haciendo, pero siempre una paciente cuando nos llega por urgencias, lo que hacemos es una relación proteínas-creatinina en orina ocasional. Cuando esta relación proteínas-creatinina en orina ocasional, como lo demostramos en este estudio hecho por algunos de los residentes en esa época, si usted tiene más de 0.3 en esa muestra aislada, la posibilidad que la paciente tenga una proteinuria en orina significativa es alta. Por tanto, usted tampoco tiene que esperar la proteinuria para hacer un diagnóstico de preeclampsia. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos los criterios de preeclampsia severa y es clásicamente la hipertensión, una hipertensión que sea severa o pacientes que tengan también adicionalmente síntomas de difusión del sistema nervioso, la cefalea, disfunción de la cápsula hepática, elevación de las enzimas hepáticas, trombocitopenia, daño renal, oliguria, edema pulmonar, eclampsia y digamos que sacaron la proteinuria mayor de 5 gramos y el RCIU severo. Esto se decidió sacarlo en algún consenso, sin embargo, siguen siendo características de que la enfermedad es grave, probablemente no como para terminar la gestación, pero sí como para hacer un seguimiento un poco más estrecho. Entonces yo creo que todos los que estamos acá tenemos esto claro y sabemos que en la preeclampsia severa, el curso de la preeclampsia severa lejos del término es hacia el deterioro materno. Y la terminación del embarazo es la única medida terapéutica definitiva. Hay que entender que cuando uno finaliza el embarazo no es que inmediatamente se cure la preeclampsia. Muchas de esas pacientes permanecen severamente hipertensas 1 o 2 semanas y requieren de múltiples antihipertensivos. Pero hay que tener en cuenta que la finalización de la gestación hay que considerarla en todos los casos de preeclampsia severa lejos del término. Y en algunos casos uno dice, pues hombre, la mamá está bien, el bebé está bien, tiene criterios de severidad, pero no está deteriorada, pues a lo mejor podemos esperar un poco para tratar de mejorar el pronóstico perinatal. Y ahí se basa el criterio de manejo expectante en preeclampsia severa. Pero mucho ojo, siempre no hacer manejo expectante cuando el riesgo supera el beneficio, ya que hay algunos ejemplos de nuestro protocolo. Inestabilidad hemodinámica, fetos con estado fetal no tranquilizador, es decir, si usted está haciendo manejo expectante para tratar de mejorar la viabilidad perinatal, pero el feto está severamente comprometido, pues no vale la pena hacer un manejo expectante. Hipertensión severa persistente a pesar de tratamiento pleno, premonitorios persistentes incapacitantes, eclampsia, edema pulmonar, fetos con malformaciones incompatibles con la vida, falla renal, alteraciones en el laboratorio, abrupcio, ruptura de membranas, síndrome de HELP o una gestación más de 34 semanas. Muy probablemente en estos casos el riesgo de esperar supera el beneficio. Por tanto, en estas pacientes lo que hay que hacer es la finalización inmediata. Siempre en el manejo expectante, el objetivo no está encaminado al beneficio materno y esas son las controversias que se dan, sino es tratar de retrasar el parto hasta una edad gestacional mayor y siempre, en lo posible, que esto sea en manejo intrahospitalario y en una unidad de tercer o cuarto nivel con doctores que tengan experiencia en el manejo de la preeclampsia severa, si hay materno-fetal o obstetras experimentados en el control de las gestaciones riesgosas. Antes de las 24 semanas,
ya diferentes series, estudios observacionales han demostrado que la sobrevida perinatal es cero. Por lo tanto, en nuestro medio también, y la tasa de complicaciones maternas es alta. La conclusión entonces es que no se recomienda un manejo expectante en gestaciones de menos de 23 semanas por el alto riesgo de complicaciones maternas y el pobre resultado perinatal. Yo sé que es a veces difícil, uno habla con la paciente de semana 23 que tiene una preeclampsia severa diciéndole que uno le va a finalizar la gestación, pero uno no puede obligar al paciente, pero sí tiene que tratar de darle claridad sobre qué esperar y sobre qué no esperar. El manejo inicial que hacemos en estos casos es siempre los glucocorticoides, el sulfato de magnesio, la profilaxis anticonvulsiva, el monitoreo de la presión arterial riguroso. Somos liberales en el uso de los antihipertensivos, particularmente a partir del estudio CHIPS, un estudio que pueden encontrar en el 2016, en el cual se demostró que ser más rigurosos en el control de la presión arterial mejora el resultado. Inicialmente solamente los utilizamos en preeclampsias severas con más de 160 105, pero hoy con presiones límites 140 95, 150 90, 150 100, somos liberales en el uso de los antihipertensivos basados en el estudio CHIPS. Y siempre hay que tener en cuenta cuando estamos utilizando el sulfato de magnesio, la medición de los reflejos y el gasto urinario. Entonces, lo que se hace es hospitalización y manejo riguroso de vigilancia clínica de la madre. Siempre hay que tener acceso al bienestar fetal, monitoreo fetal y perfil físico 2 veces por semana, estimación del crecimiento fetal y Doppler fetal y uterinas de acuerdo a los criterios del consenso de RCIU. Es decir, si el feto tiene un Doppler severamente alterado y no está pues acidótico, probablemente la vigilancia fetal sea unas 2 a 3 veces por semana con Doppler, pero si el Doppler, la arteria umbilical es normal, hacemos una vigilancia Doppler semanal. ¿Hasta cuándo el manejo expectante? Pues en nuestro medio hasta alcanzar las 34 semanas, hay en algunos lugares hasta la semana 32, hay otros que proponen hacerlo un poco más, este es nuestro protocolo, o si hay deterioro del estado materno o fetal, si una mamá duplica sus enzimas hepáticas, si existe trombocitopenia de novo, si empieza a hacer una hipertensión que no mejora con los antihipertensivos, esta paciente tiene criterios para finalizar la gestación y no piense que siempre es cesárea, la tasa de cesáreas es alta, pero cuando usted hace una inducción del parto y se cumplen todos los criterios, por supuesto el feto encefálica, que el feto no está severamente pues hipóxico, la tasa de parto puede ser alta, hasta de un 60%, pero la mayoría de las veces las pacientes acaban en una cesárea. Todo esto estaba muy bien hasta que llegó este estudio del doctor Paulino Vigil, un estudio muy bien realizado en varios países en vías de desarrollo, en Perú, en Panamá, creo que en Ecuador también, y lo que hicieron fue aleatorizar pacientes con preeclampsia severa lejos del término en hospitales, que en teoría en hospitales de tercer nivel, pero en países en vías de desarrollo, para ver cuál fue la conclusión. Y ellos en el 2013 dijeron que no había diferencias respecto a mortalidad perinatal. Fue lo mismo en los dos grupos, que había menos peso neonatal en el manejo agresivo, que existía mayor RCIU en el manejo expectante, que encontraron más abrupcio en el manejo expectante, no diferencias en la morbilidad neonatal y la latencia en el manejo expectante fue más o menos 10 días. Por tanto, ellos concluyeron que prolongar el embarazo 10 días en preeclampsia severa lejos del término no mejoraba la mortalidad perinatal y que con respecto al RCIU, pongo sus palabras textuales, eh, ponían en riesgo a los bebés a secuelas de largo plazo. Esto realmente en la conclusión es debatible que hayan puesto esto, pero lo que sí demostraron es que en esos hospitales el manejo expectante era potencialmente más riesgoso para la madre y incrementaba el riesgo de desarrollar abrupto de placenta. A partir de esta publicación hubo muchas cartas al editor, hubo mucha controversia diciendo que si los hospitales que lo manejaron si tenían recursos perinatales adecuados y en fin, se ha presentado un debate que nuestro hospital o Colombia no estaba ajeno sobre si hacer o no manejo expectante para tratar de prolongar 10 días en vez de hacer un manejo inmediato.
Con respecto a esto, el doctor Paulino y el doctor Jan Ludmir, que son los principales autores del estudio MEXPRE, hicieron ese estudio, un estudio en el cual miraron bases de datos no solamente europeas, sino latinoamericanas, y digamos que ellos sugieren que hacer un manejo expectante puede tener más riesgos maternos y más riesgos perinatales, pero por supuesto es objeto de debate. Nosotros hicimos esta primera serie, que esta primera serie fue presentada en un congreso colombiano. Actualmente estamos reclutando más pacientes para tener una serie mayor y lo que hicimos fue eso, tal vez comparar entre el 2011 y 2014. eh, mm, Tuvimos 100 pacientes con preeclampsia severa remota del término que ingresaron al estudio y comparamos las pacientes que se le hizo manejo inmediato versus manejo expectante y en nuestra serie de 100 pacientes la muerte neonatal fue similar, probablemente fue un poco menor en el manejo expectante, pero encontramos cero tasas de abrupcio de placenta, no hubo muertes maternas por supuesto y la tasa de complicaciones maternas fue igual en ambos grupos. Por tanto, nosotros, por lo menos hasta este momento, hemos considerado siempre continuar en el manejo expectante de la preeclampsia severa lejos del término, siempre y cuando se cumplan con las condiciones. Pero sí nos queda claro que fetos con pesos de menos de 600 gramos y gestaciones de más de 28 semanas con RCIU severo no se justifica hacer un manejo expectante y hemos planteado varios estudios, uno que está en curso, que es la realización de tener una N mayor en este grupo, que se está haciendo actualmente, y el segundo, que es un estudio que está apoyado por MinCiencias, que estamos empezando a desarrollar, ya tiene el aval ético y estamos empezando a reclutar, es la utilidad de los marcadores bioquímicos, particularmente el SFLT1, que es un factor antiangiogénico, y el placenta growth factor, que es proangiogénico, en el cual vamos a ver si estos factores nos permiten hacer o diferenciar qué pacientes se van a complicar o no para ver si hacemos manejo expectante. También le damos mucho valor, esto lo publicamos hace mucho tiempo, acerca de si incluir el Doppler de arterias uterinas alterado como criterio de severidad en preeclampsia. Y es claro que si usted tiene unas uterinas alteradas con la paciente con preeclampsia ya establecida, la posibilidad de complicaciones es mucho mayor que cuando tiene las arterias uterinas normales. Por tanto, nosotros le damos un papel importante como criterio de severidad a tener las arterias uterinas alteradas. Y esto lo han reportado algunos otros grupos respecto a cuál es el valor pronóstico de las pacientes con arterias uterinas alteradas. Otro papel importante del cual vamos a oír hablar mucho y el cual nosotros ya estamos utilizando es el papel que juegan entonces estos biomarcadores. La relación entre el antiangiogénico y el proangiogénico, eso se hace en nuestro medio, sino que hoy por hoy es más o menos costoso, vale unos 300.000 pesos. Cuando usted encuentra pacientes con esta relación muy alta, la posibilidad que tenga complicaciones maternas y que necesite finalizar el embarazo es muy alta. Por lo tanto, algunos autores recomiendan, por supuesto falta más evidencia, y es la que estamos tratando de recolectar en Colombia, es tratar de no hacer manejo expectante, sino finalizar la gestación ya. Por lo tanto, los biomarcadores, vamos a seguir hablando de ellos, o ir hablando de ellos, y esperamos tener alguna respuesta en unos 2 o 3 años en nuestro medio sobre el papel de los biomarcadores en Colombia, en países con una alta incidencia de preeclampsia. ¿Qué guías, qué nuevas hay? Esta de la Sociedad Internacional, ellos todavía siguen justificando el manejo expectante en preeclampsia severa y solamente indicar el parto. Si la paciente no se controla con 3 antihipertensivos, nosotros utilizamos 2, o pulsoximetrías menores, o deterioro progresivo de la función hepática, renal, síntomas neurológicos persistentes, o Doppler con el flujo diastólico reverso. Entonces, digamos que la Sociedad Internacional de Hipertensión y Embarazo sugiere todavía que hagamos manejo expectante. Esto es una publicación de hace una semana de nuestro grupo y el grupo de la Universidad de Antioquia, liderado por el doctor Tolosa de la Fundared Materna, en el cual se están buscando otros marcadores, particularmente el complemento,
para tratar de correlacionarlo con criterios de severidad. En esta publicación, que está, como le digo, muy reciente, se demostró que las pacientes tenían activaciones del complemento en preeclampsias severas y esto nos abre un papel para utilizar inactivadores del complemento en pacientes con embarazos complicados por preeclampsia severa, estudio que está tratando de llevar a cabo el doctor Borwick en los Estados Unidos en conjunto con nuestro grupo. Y también eh, acá les dejo esto porque es la integración de los biomarcadores que hace el Clinic de Barcelona, tratando de decir que las pacientes que tienen alteración de estos factores proangiogénicos y antiangiogénicos, tratar de finalizar el embarazo antes. Por lo tanto, hay varios errores comunes en el manejo de la preeclampsia severa que les puedo decir. Uno es el sobreestimar o subestimar la cefalea. Hay que tratar de ser clínico respecto a qué tipo de cefalea tiene la paciente, si verdaderamente es un criterio de severidad o no. Segundo es no tener un punto de corte claro de la viabilidad neonatal en la institución, si usted va a hacer manejo expectante. Si su punto de corte es viabilidad después de la semana 28, pues considere no hacer manejo expectante antes. Tercero, un uso irracional de los antihipertensivos. Hay que conocer las limitaciones. Preeclampsia no es igual a hipertensión. La hipertensión es un reflejo que puede llevar a una complicación grave como es la SB o el edema pulmonar. La autoinhibición está contraindicada si tiene contracciones o a sangrado. Siempre piensen en abruptos si tiene contracciones o sangrado. Retrasar, y otro punto de error común importante es retrasar las conductas hasta que hagan efecto los esteroides o esperar la proteinuria para tomar conductas. Entonces, como conclusión, la preeclampsia no se debe subestimar, hay que hacer profilaxis de aspirina, eh, que existen variantes clínicas y de laboratorio en preeclampsia, no todas se cumplen, todas las enfermedades son diferentes. Cuarto punto es que el objetivo del manejo expectante es mejorar el resultado perinatal, tratando de exponer a la madre lo menos posible. Debe ser un hospital de nivel 3 de atención con un monitoreo estricto del bienestar materno y fetal y que probablemente en un futuro o en un corto plazo la utilidad de estos biomarcadores puede ser una muy buena herramienta diagnóstica en pacientes con preeclampsia severa lejos del término. De parte mía, de parte de mi grupo, particularmente de la Clínica Bolivariana, donde se han desarrollado parte de estos estudios, les agradecemos muchísimo la atención y espero que haya alguna sesión de preguntas y discusión en el cual podamos aclarar las dudas. Muchísimas gracias.